Hola, mi nombre es Jocelyn y en esta ocasión voy a hablar de las enzimas, vitaminas y el metabolismo. Para empezar tenemos a las enzimas, que bien son proteínas formadas por células. Esto quiere decir que son proteínas que catalizan una función. A lo que me refiero es que aceleran la velocidad de reacción, por lo cual disminuyen la energía de actividad. Estas actúan sobre el sustrato. Tenemos como algunos conceptos clave la velocidad de la reacción, que es la cantidad de productos formados por una unidad de tiempo. También tenemos una parte de la enzima, algo que funciona con la enzima, que es el sustrato, que son las moléculas sobre la cual actúa la enzima para formar los productos. Y tenemos un sitio activo, que está en la enzima, que es la zona en donde el sustrato se une para que produzcan una reacción. Ahora, en sus componentes de la enzima tenemos a la apoenzima, que es una parte proteica de la enzima, que es una parte catalíticamente inactiva. Luego tenemos al cofactor, que bien es una pequeña molécula orgánica o inorgánica que requiere a la apoenzima para ser activada. También tenemos al grupo proteítico, que es similar al cofactor, pero este está unido a la apoenzima. Esto da como resultado a la holoenzima, que bien es la enzima activa que tiene al cofactor o al grupo prostético y a la apoenzima. Ahora, en sus estructuras tenemos que son dos tipos de enzimas. La primera es la holoproteína, que bien solo es la simple, que solo tiene polipéptidos, o bien la holoenzima, que como ya habíamos dicho, es la apoenzima en forma inactiva, más el cofactor, que ya puede ser inorgánico como los metales, como el ion inorgánico, o bien orgánico como la coenzima o el grupo proteítico. Esta holoenzima es una parte compleja, se dice que es la compleja. También tenemos a la coenzima, que es la que se asocia débilmente a la enzima. Ahora, antes de continuar con esto, tenemos que hay algunos factores que pueden alterar o afectan de cierta manera a la enzima, que por ejemplo es el aumento en la temperatura, que esta provoca que aumente la velocidad de las enzimas y del sustrato. Provoca colisiones, hay mayor complejo enzima-sustrato. También tenemos que la temperatura óptima en la que tienen que estar las enzimas es aproximadamente a los 36.6 grados, 37 en el caso de los humanos. Esto porque a una temperatura mayor, por ejemplo a los 40 grados, se desnaturalizan deformando el sitio activo. También tenemos que si cambia el pH, afecta la unión entre el sustrato y la enzima. Esto hace que se rompan los enlaces y que cambie el sitio activo. También se desnaturalizan. El pH óptimo en las enzimas intracelulares es alrededor de 7, en las digestivas es de 1 a 6 y en la cavidad oral es de 8 a 12. También tenemos que hay un cambio, si hay un cambio en la concentración de las enzimas, aumenta. Si este cambio aumenta, hace que aumente la velocidad de la reacción directamente. Aumenta proporcionalmente la concentración y la velocidad hasta llegar a un punto de saturación. ¿Qué es este punto? El punto de saturación es donde hay mayor concentración de sustrato que de enzima. Ya cuando se llega a ese punto, aún aumentando la concentración, no va a afectar la velocidad de la reacción. Ahora, pasamos a los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son los que reducen o detienen la activación catalítica de enzimas, bloqueando o distorsionando el sitio activo. Están dos tipos. La inhibición competitiva, que como bien lo dice, compiten. El inhibidor se parece al sustrato, tiene una forma similar a la del sustrato y esto le da ese poder, esa entrada de poder competir
contra el sustrato al momento de querer unirse al sitio activo. Cuando el inhibidor competitivo se une en vez del sustrato, pues esto hace que la reacción catalítica, la reacción entre la enzima y el sustrato pues no pase, porque pues el inhibidor no es el sustrato. Ahora bien, tenemos la otra, que es la inhibición no competitiva, que como bien lo decimos, no compiten, pero el inhibidor se une a la enzima en otro sitio, lo que hace que se deforme el sitio activo, lo que hace que ya no sean compatibles con el sustrato. O sea, la forma que tenía para que el sustrato entrara, pues cambia totalmente y pues, el sustrato ya no puede entrar. Ahora, tenemos la clasificación. Pero antes de eso está algo que es la enzima alostérica, que son enzimas reguladas por la unión de una molécula modular o efector alostérico a un sitio diferente que al sitio activo. Este sitio se llama sitio alostérico. Este sitio alostérico es específico para el efector alostérico, o bien dicho el modular. Los modulares pueden ser negativos, que son los que inhiben, o positivos, que son activadores. Como bien decimos, la enzima alostérica tiene dos sitios. Uno es el sitio activo, donde conecta el sustrato, y otro es el sitio alostérico, donde entra el dicho modulador. El modular. Cuando es negativo, se dice que la enzima afectada, la enzima se afecta, o sea, hay una forma, de cierta forma se modifica el sitio activo para que el sustrato sea menos eficaz, y cuando es positivo, este hace que aumente la eficacia de la enzima para catalizar la conservación del sustrato. Ahora bien, en la clasificación tenemos que son 6 tipos: las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. Luego tenemos la cinética enzimática, que bien nos dice que la cinética es lo que describe la velocidad de reacción de la enzima. En este caso tenemos una fórmula como tal que nos ayuda a medir la concentración de un sustrato con la constante de Michaelis. Esta fórmula dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato. ¿Qué quiere decir? Que si el sustrato y la enzima tienen alta afinidad, se satura con más rapidez y llega a su velocidad máxima. Entonces la constante de Michaelis será menor. Y en bajas concentraciones la curva es ascendente de primer orden. Bueno, entonces la constante de Michaelis decimos que bien es la mitad de la velocidad de la reacción. ¿Cómo se puede observar en la gráfica? Cuando llegan al punto que antes había dicho que es el punto de saturación, la gráfica se vuelve un tanto lineal, ya no incrementa esa saturación. Ese es cuando hay una concentración mayor, ¿no? O sea, esto nos representa bien cuando antes de que se llegue a ese punto, o sea, desde que empieza a incrementar, porque esto dice que incrementan igual. Se incrementa la concentración, incrementa la velocidad, pero llega un punto en donde ya no puede, y aunque se incremente la concentración, ya no va a afectar la velocidad. Por eso nos ayuda también esta cinética enzimática. Luego continuamos con las vitaminas, que bien son compuestos orgánicos que deben estar presentes en la alimentación de nuestra vida cotidiana. Tenemos
que se clasifican en dos grupos. Uno de ellos son los liposolubles, que bien son las que se disuelven en solventes orgánicos apolares, que no se utilizan para la síntesis de coenzimas y se consiguen en mayor cantidad de manera exógena. Estas son las vitamina A, bien conocida como el retinol, que es la que se obtiene comiendo algo con vitamina A preformada o carotenos que transformaremos después en retinol. Su principal función es que nos ayuda en los bastones de la retina, por eso es retinol. Si no la consumimos puede provocar ceguera nocturna o bien en los niños puede provocar la xeroftalmia. Luego tenemos en este mismo grupo a las vitaminas D, que son los calciferol, que derivan del esterol y tienen dos formas activas. La vitamina D2, que es ergocalciferol, que se consigue en plantas, y la vitamina D3, que es colecalciferol, que es la de la piel de los animales. Esta nos ayuda a balancear el calcio, también nos ayuda en la creación de insulina y si bien no la consumimos en niños puede provocar raquitismo, que es la deformación de los huesos, y en adultos puede provocar osteomalacia. Esta se almacena en el tejido graso y en hígado. De ahí tenemos a la vitamina E, que es tocoferol. Estas son una de sus funciones es antioxidante. También protege a la membrana celular del daño oxidante. Cuando no la consumimos puede llevar malnutrición severa o puede tener daños en el sistema nervioso como algún daño cognitivo. La principal fuente donde la podemos encontrar son los aceites vegetales. De ahí tenemos la vitamina K, que se divide en tres grupos. K1, que son los filoquinona, que están sintetizadas por las plantas. La vitamina K2, que es la menaquinona, que es la que se sintetiza por bacterias intestinales. Y la K3, que es menadiona, que nosotros como tal la consumimos más o menos en suplementos. Se absorbe por el intestino. Alguna de las funciones es que es esencial para la homeostasis de coagulación. De ahí tenemos al siguiente grupo de vitaminas, que son las hidrosolubles, que son las que sirven para la síntesis de los diferentes coenzimas. Estas se dividen en el complejo B, que tenemos al complejo B1 o tiamina, que conduce al pirofosfato de tiamina, que forma parte de piruvato deshidrogenasa y es importante para la producción de ribosa. Tenemos a la vitamina B2 o riboflavina, que forma parte de la coenzima de oxidación-reducción PAP y FMN. También tenemos a la vitamina B3 o niacina, que es necesaria para la formación de NAF+ o NAF+, que participa en el proceso redox respiración celular también. Luego tenemos a la vitamina B6 o peridoxina, que sirve para la síntesis de fosfato de piridoxial, fundamental para el metabolismo de los aminoácidos. Luego tenemos a la vitamina B12 o cobalamina, que participa en las enzimas de la síntesis de la metionina y el catabolismo de los aminoácidos ramificados. De ahí tenemos también al ácido pantoténico, que este es un componente de la coenzima A, necesaria para el catabolismo de los glúcidos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Luego tenemos a la biotina, que cuando es la biotina más la lisina forma biocitina, que esta está implicada en la reacción de carboxilación como la de piruvato, carboxilasa o acetil-CoA. Es clave para la síntesis de los ácidos grasos. Después tenemos también al ácido fólico, que
Por su reducción se obtiene tetrahidrofolato, que participa en diferentes reacciones biosintéticas como las bases púricas y los aminoácidos y la colina. De ahí, para concluir con estos grupos, con este grupo tenemos a la vitamina C, que también es ácido ascórbico. Este es un agente reductor en reacciones de hidroxilación que participa en el mantenimiento del estado reducido de diferentes vitaminas liposolubles, hidroxilación de la prolina y lisina del protolágeno, fundamental para el tejido conjuntivo. Bueno, de ahí en un pequeño video que se llama Nuestro cerebro y lo que comemos, hace referencia a que el azúcar es muy adictivo. Nos altera demasiado y puede influir hasta la manera en la que tomamos decisiones. O sea, la alimentación que llevamos puede hacer que tomemos decisiones que a veces no son tanto que las pensemos, sino que nos gobierna el estómago, por así ponerlo. También dice que consumir azúcar con frecuencia solo genera que dejemos de sentir placer por consumirla. O sea, nosotros decimos, bueno, nos compramos un helado en forma de recompensa, pero si diario consumimos un helado, ya cuando queramos recompensarnos con algo así, no vamos a sentir la misma emoción o no va a prender lo mismo en el cerebro que prendía antes. Entonces llega un punto donde dices, tanto de lo mismo, pues como que no. También dice que el consumo de azúcar oculta no debe de superar por lo menos el 10%, o lo que son 50 gramos o 12 cucharadas por día. Cuando viene un refresco de lata tiene al menos 10 cucharadas. Entonces, el azúcar, por lo tanto, gobierna nuestro cuerpo, por así ponerlo. Luego también en el otro video de la verdad sobre las vitaminas tenemos que dice que sí son importantes las vitaminas y que ha habido varios científicos que dicen que entre más consumas, pues menos te vas a enfermar, ¿no? De que puedes triplicar hasta la dosis recomendada y que no te vas a enfermar. Pero por lo contrario, hay ciertos casos en donde, por ejemplo, un exceso de vitamina A, que es el retinol, que es un químico muy potente y que aunque lo requiramos, puede causar daño en otras zonas. Por ejemplo, puede afectar los huesos o bien puede crearnos osteoporosis. Cuando lo que buscamos es algo positivo, nos está creando algo negativo. O sea, no decimos que las vitaminas sean malas, obviamente tenemos que consumirlas, pero pues todo tiene una cierta recomendación y no hay que sobrepasarnos. Otro caso muy similar fue el de la espinaca, que en cierto punto por un dibujo animado se volvió súper popular y siempre decían, come espinacas para que te vuelvas fuerte y sano y crezcas y todo ese show, ¿no? Te metían que la espinaca era lo mejor de lo mejor y tenías que consumirlo todo el día y siempre y para siempre. Pero, como hemos estado viendo, no es que tenga demasiadas vitaminas, al contrario, tiene un alto contenido en ácido oxálico que puede causar cálculos renales. Entonces, no solo son ideas que nos meten, son mini ideas que nos meten para que podamos comprar más, aunque no sean necesarios. O sea, no ven por nuestro cuerpo, o sea, no ven por nosotros, ven por su venta, ¿no? Porque, pues, yo creo que hay que ponernos a investigar un poco más sobre lo que comemos y lo que no comemos. Por ejemplo, la espinaca, como bien decía, no tiene hierro, pero no demasiado. Y bien, lo que produce el ácido oxálico es que inhibe la absorción del hierro. O sea, al final de cuentas no es como que sea una super comida y debamos consumirla siempre. Luego de ella continuamos con el plato del buen comer, que se divide en 3 grupos principales. Uno de ellos son las verduras y las frutas, que son súper importantes consumirla todos los días. Se recomienda que por lo menos unos 400 gramos o más o menos 5 porciones al día deban de estar en nuestra panza.
Esta se compone de lo que son las acelgas, las verdolagas, las espinacas, brócoli, guayaba, chayote, jitomate, hongos, zanahoria, pepino, lechuga, como verdura, ¿no? Y como fruta pues están las guayabas, plátano, melón, manzana, mandarina, papaya. Todas estas aportan energía, fibra, vitamina A, vitamina C, algunas del complejo B. Un bajo consumo puede asociarse con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como pues el cáncer, diabetes o obesidad. Si bien no nos gustan del todo, le dan una armonía al plato, le dan color y le dan vida. O sea, es de las mejores cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si uno quiere consumir, no sé, una barra de chocolate, bien tiene las mismas calorías que si nos comiéramos, creo que dos frutas de otra cosa. Entonces, creo que nos llenaría más comer un poco de fruta que cualquier comida chatarra que esté a la disposición. De ahí tenemos a los cereales que, que están constituidos bueno, que son una fuente de energía, ¿no? O son fuente de calorías, se consumen en forma natural o ligeramente modificadas. ¿Qué es esto? Que cuando ya las procesan y se convierten en harina, en almidón o en salvado, o bien se integran con otras cosas para crear algún producto. Estos eran base en la dieta que antes se llevaba, o sea, era de ley que se comía el maíz, o el frijol o el trigo, porque era lo que había. Algunos de ellos son el maíz, el trigo, la avena, la cebada, el amaranto, el arroz, la papaya, el camote o la yuca. Algún dato es que, por ejemplo, la tortilla, los 30 gramos aportan 99 mg de calcio, que equivale al 7% de la ingesta diaria que es recomendada. Y una papa puede aportarnos vitamina C, ácido fólico y potasio. De ahí tenemos a las leguminosas o a los alimentos de origen animal, que bien los alimentos de origen animal se recomiendan un poco, mientras que las leguminosas se recomienda combinarlas con los cereales. Tenemos que la leche y sus derivados son fuentes de calcio, proteína y de agua. La carne, el pescado y el huevo son fuente de proteínas de alta calidad, minerales como hierro, zinc, principalmente del complejo B. Las leguminosas son fuentes importantes de proteínas, carbohidratos, fibra y vitaminas. Algunos de ellos son el frijol, la haba, lenteja, alubia, soya, como leguminosas, y de origen animal tenemos leche, queso, huevo, pollo, carne. De ahí también para complementar a esto tenemos algo que es el IMC, que bien es el índice de masa corporal. Este es una razón matemática que asocia la masa o el peso con la talla. Se utiliza para identificar si hay sobrepeso u obesidad en la población. Este se calcula haciendo la división de nuestro peso entre la estatura al cuadrado, es decir, se multiplica la estatura por la estatura y luego los kilogramos se dividen entre ese resultado que nos dio. De ahí tenemos una gráfica de crecimiento, que esta es la que nos ayuda como que a vigilar y dar seguimiento de nutrición de los niños o de alguna población en específico. Esta como que permite definir los canales de crecimiento, genera curvas. Por ejemplo, en esta tenemos que la talla en niñas en centímetros, ¿no? Esto quiere decir que de cierto lado va la edad y de cierto lado va lo que debes de estar más o menos midiendo. O sea, es decir, si al año medías 70 centímetros, cuando tengas 18 años, más o menos tienes que estar midiendo un poquito más arriba de unos 50. O sea, es como una predicción de cómo va a ir tanto nuestro peso o nuestra estatura.
Luego continuamos con el metabolismo. El metabolismo es la cualidad que tenemos de cambiar como que los nutrientes o lo que entra en nuestro cuerpo para obtener algo. Este tiene 4 funciones principales, ¿no? Obtener energía química por la degradación, convertir las moléculas nutrientes en precursores, sintetizar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y formar y degradar las biomoléculas. Se divide en 2 rutas, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es una fase degradativa porque las moléculas de los nutrientes se degradan por reacciones escalonadas a compuestos más pequeños, o sea, vamos de lo grande a lo pequeño. También se acompaña de la liberación de energía. Esta energía proviene de las estructuras de los componentes más grandes y esta se conserva de forma de ATP. También se forman transportadores electrónicos como el NAF, el NADPH y el FADH2. Decimos que es una reacción catabólica y que es una reacción, una ruta convergente. Por lo mismo que decimos que va de lo grande a lo pequeño, o sea, todo lo que es más grande va convergiendo a una sola cosa. Se divide en 3 fases. Tenemos que la primera fase son las macromoléculas que se degradan hasta su forma principal, o bien dicho, los monómeros. Por ejemplo, los polisacáridos pasan a ser hexosas y pentosas. Los lípidos pasan a ser ácidos grasos y glicerina. Las proteínas liberan a los 20 aminoácidos que las conforman. De ahí tenemos la fase 2, que es cuando los productos de la fase anterior se transforman en moléculas aún más sencillas, o sea, se simplifica los monómeros que ya habían salido. Por ejemplo, las hexosas y las pentosas y la glicerina pasan a ser 3 carbonos, el piruvato a 2 carbonos, y los ácidos grasos y aminoácidos forman grupos de acetil en forma de acetil-CoA, o sea, acetil coenzima A, que es el producto final de la fase 2. Ahora bien, en la fase 3 tenemos que el grupo acetilo del acetil coenzima A se incorpora al ciclo del ácido cítrico. Este se oxida, es donde se oxidan los nutrientes que rinden energía y se transforman en CO2. Entonces quedamos que en la primera fase se obtienen los monómeros, en la segunda fase se obtiene el acetil coenzima A y en la tercera fase se obtiene el CO2, agua y amoníaco. Ahora, en el anabolismo, que es, por así ponerlo, una reacción de biosíntesis o es una fase constructora del metabolismo, es donde se elaboran las moléculas precursoras pequeñas que se unen para crear macromoléculas, como son las proteínas, los ácidos lípidos, los ácidos nucleicos, los lípidos y todo eso. O sea, entonces esto vamos de lo pequeño a lo grande. Ocasiona un incremento de tamaño y complejidad, por lo cual requiere consumo de energía libre, que es el ATP, o bien el ADP y fosfato. También necesita de hidrógenos que tengan energía alta, por lo que son cedidos del NADPH. Decimos que el anabolismo es una ruta divergente porque, como bien decimos, de lo pequeño se hace lo grande. Entonces de lo que tienen en común se van diferenciando para hacer cosas diversas. También se lleva, por así ponerlo, en 3 fases, que en la primera son las moléculas precursoras pequeñas, o sea, por ejemplo, se forman los alfa oxoácidos,
también se forman los grupos acetilos. Luego en la fase 2 tenemos a los monómeros, que es decir, los alfa-oxoácidos se aminan y forman los alfa-aminoácidos, y luego también los grupos acetilo se construyen o forman ácidos grasos. Y ya en la parte 3, que tenemos a las macromoléculas, es donde los aminoácidos del paso anterior se reúnen para formar cadenas polipéptidas que estas dan a las proteínas. Y de ahí tenemos a los ácidos grasos que se reúnen y forman los lípidos. Como nota tenemos que las rutas están unidas y una depende de la otra. O sea, pueden decir que son separadas, pero están conectadas y están unidas. Y el ATP es la molécula que, por así decirlo, es la moneda para las dos. O sea, es la moneda de energía base. De ahí tenemos una parte que es la fase anfibólica, que es bien, como se había mencionado, en la fase 3 del catabolismo es donde está el ciclo del ácido cítrico, que este actúa como lugar central de reunión, que es accesible tanto para las rutas catabólicas como anabólicas. O sea, este punto es donde están como que conectadas las dos rutas, la catabólica y la anabólica. Esta fase posee una función doble, por eso es anfibólica, porque funciona para los dos. La fase 3 en el catabolismo sirve para complementar la degradación que ya estaba, o sea, degrada lo que ya se había creado. Y también en el anabolismo funciona para aportar moléculas pequeñas que son precursoras para la biosíntesis. Tenemos unos pequeños conceptos que es, por ejemplo, la entropía, que es una magnitud física termodinámica que mide la parte que no se utiliza de la energía contenida en un sistema. Y tenemos también la entalpía, que es una cantidad de calor de un sistema termodinámico, libera y absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante. Ahora, también tenemos el índice glucémico, que una parte fundamental también tenemos que los índices glucémicos es una medida que proporciona información sobre qué tan rápidamente aumentan los niveles de azúcar en la sangre tras su ingesta de algún alimento. También tenemos la regulación de la glucemia, que esta hace que el cuerpo mantenga los niveles de azúcar en la sangre dentro de unos márgenes como que estrechos. Es controlada por la insulina. Luego tenemos la curva de la tolerancia a la glucosa, que es un examen médico que realizan para confirmar la posibilidad de que exista diabetes o prediabetes. Detecta la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y gestacional. También de ahí seguimos con el ciclo de Cori, que es un ciclo metabólico que consiste en la circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado, porque las células musculares se alimentan de la glucosa. Tenemos la oxidación de 3 vías del piruvato, que es el proceso que conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs a través de la generación de la acetilcoenzima A. Este tiene varios pasos. El primero es la oxidación del piruvato, donde el grupo carboxilo se pierde al unirse al coenzima tiamina fosfato para formar hidroxiacetil. Luego se forma el grupo acetil y se transfiere la enzima. Luego se transfiere del grupo acetil-CoA. Luego transfiere los hidrógenos al FAP de la hidrólisis transatilasa. Y luego, por último, pues ya está oxidar la hidrolipoy deshidrogenasa, oxidando el FAP2 para reducir el NAD+ a NADH.
NADH. Ya después empezamos con las rutas que tenemos a la glucólisis, que bien es la descomposición de la glucosa o del azúcar. Se realiza en el citoplasma de la célula y tiene como función principal básica obtener energía, que es el ATP, por la ruptura de la glucosa. Esto se divide en dos fases, que la primera es el gasto de energía, donde la glucosa se convierte en 2-gliceraldehído y este proceso consume 2 ATP. Luego tenemos la fase 2, que es la obtención de energía, que es el cambio del azúcar que liberan los fosfatos para obtener 4 moléculas de ATP que se duplican. Luego salen también 2 piruvatos. De ahí tenemos a la gluconeogénesis, que viene es una reacción de biosíntesis de glucógeno. Esto quiere decir que se genera a partir de no glucosa. O sea, se genera glucosa a partir de no glucídico, por ejemplo, del lactato, del piruvato, del glicerol. Es una formación de azúcar nueva, se lleva a cabo en el citosol, en el hígado, más o menos. Es vía anabólica y tiene 3 pasos catalizados por enzimas diferentes. De ahí continuamos con la gluconeogénesis, que es la ruta anabólica. La síntesis es una ruta anabólica, tiene síntesis de glucógeno que participa en precursores más simples, o sea, lo vuelve como precursor más simple. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato se realiza en el hígado y es activada por la insulina por altos niveles de glucosa. También tenemos a la glucogenólisis, que bien es un proceso catabólico de degradación de degradación de glucosa, de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato, dejando la cadena restante de glucógeno con una molécula menos de glucosa, que esta es inhibida por la insulina. Esto quiere decir que la glucólisis es la que da paso a la creación, por así ponerlo, bueno, al resultado de la forma más simple de la glucosa o del glucógeno. Y luego tenemos lo del jarabe de alta fructosa, que bien es, por así ponerlo, son calorías vacías, porque es un ingrediente que predomina, o sea, es predilecto ante las fábricas y todo ese show. También es una alternativa al azúcar de caña, pero este no quiere decir que sea mejor. ¿Por qué? Porque es tan procesado que llega a ser un tipo almidón que no nutre nada. Y, o sea, es decir, que el azúcar no proviene del maíz como tal, o sea, ya es un proceso del proceso del proceso. Y por eso no es tan bueno. Bien dicen que si no podemos pronunciarlos, no nos los comamos. Eso sería todo. Muchas gracias.